Cultura en dos cafés, programa 4. Buenos días, culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Cardeda, psicóloga y escritora. Y si todo va bien, al otro lado del micro podéis escuchar a Fernando Tebar, director y productor de la Fera Teatle. Hola, Nando, ¿cómo estamos? Konnichiwa. Konnichiwa. Veo que hoy vienes disfrazado de colegiala japonesa. De colegiala japonesa, sí. Con la faldita y todo. Estoy guapo, ¿eh? Estás divino. ¿Los chufitos te quedan? Calcetines hasta la rodilla, el pelo cortado a lo japo también, mi mochilita de colegiala. Muy bien, no voy a preguntar debajo de la falda cómo va el asunto. Bueno, ya sabes, si ves manga, pues ya sabes de qué va. Claro, vengo así vestido porque luego vamos a hablar de Japón, ¿verdad? Sí, un poquito. Konnichiwa. Qué guay. Muy bien, pero antes de empezar, hoy vamos a hablar de cómo ha sido nuestro mes cultural. Y dedicaremos el programa a todas aquellas personas que este mes de abril, como yo, durante la Semana Santa nos hemos ido a disfrutar de Andalucía y hemos quedado atascados como 5 veces al día esperando que las procesiones pasaran por el medio del pueblo para poder salir del coche. A vosotros, mucho ánimo. Lo hemos pasado, estamos aquí. Muy bien. ¿Y qué tal el mes cultural? ¿Qué tal abril? Pues abril... Aguas mil, porque de verdad esto no para. Pues así, la verdad es que con la Pascua y tal ha sido ahí un pequeño parón, pues a tope como siempre, nuevos proyectos que luego te contaré también. Y en lo personal ha sido un mes de semidescanso. Muy bien. De semidescanso. ¿Y tú? Muy bien, la verdad es que la Semana Santa me vino genial. Recuperé fuerzas, cogí pilas, me fui de viaje a Jaén, a la tierra de mi abuelo. Ole. Era un viaje familiar que teníamos pendiente y nada, nos fuimos para Jaén, en Vías de Segura, que mi padre y mi abuelo son de allí. Y nada, disfrutamos pues un poco a nivel cultural, disfrutamos mucho, pues un poco, vimos Úbeda, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muy bonito, está muy bonito. Luego, pues a nivel, no soy muy de iglesias, pero me comí iglesias y procesiones mil, pero la verdad es que muy bonito porque ves allí esa cultura que tiene la gente en Andalucía de estas procesiones, ese respeto que le tienen, esa fe, ¿no? Que bueno, al final te hace plantearte mucho yo no soy religiosa, no me gusta, pero sí que es verdad que la gente cree en esa religión o cree en esas fiestas y para ellos es algo súper importante. Es decir, es como aquí las fallas, la gente que es fallera lo vive. Yo recuerdo el año de pandemia que quitaron aquí las fallas y mis compañeras de trabajo lloraban porque llevas un año preparando algo muy grande, algo que te hace mucha ilusión, algo en lo que crees y que te parece muy bonito y te lo quitan, ¿no? Pues allí la Semana Santa, se vive a tope. No, es que me río porque me estaba acordando que yo cuando yo era pequeño, yo fui nazareno en Sevilla, porque yo tengo unos tíos que viven son de Sevilla, viven allí, y yo tendría pues 3 o 4 años, y me vistieron, tengo una foto por ahí, de la cofradía del Cristo del Cachorro. ¡Hala! Y estoy yo ahí con la caperuza esta enorme que parece el Ku Klux Klan, eso. Sí, muy guay. Claro. Pues nosotros ahí, yo entré en una tienda, eso que miras detallitos y cosas así, y había una tiendecita que aparecían lo que son las capedullas, ¿no? Muñequitos de las capedullas, figuritas, y los extranjeros los miraban y empezaban entre ellos, el Ku Klux Klan, y la señora, no, son las capedullas. Parece que no lo sabe. Que yo no sé un extranjero que no sepa lo que es aquí la Semana Santa, verse ahí todas las capedullas, yo creo que lo puede pasar muy mal. Qué guay. Pero sí, ha estado muy bien. Además, me sorprendió bastante porque en Andalucía hay muchísimas calles con nombres de escritores españoles, con españoles y extranjeros, hay de todo. Y pues al final te documentas, ¿no? Porque te interesa. Y resulta que Andalucía tiene 401 calles con nombres de escritores. Madre mía, ¿401 calles? Sí, es la comunidad con más calles con nombres de escritores, tanto españoles como
como extranjeros. Tienen Shakespeare, Cervantes, Becker, Gustavo Adolfo Becker y Lorca son de los que más hay. Claro. Y luego creo que después de Andalucía, la que más calles con escritores tenía, creo que era Castilla-La Mancha. No sé, es un dato que me pareció muy curioso y muy bonito porque tú ibas por la calle y yo, que soy escritora, Claro. pues me crecía en auge. Y además es muy bonito vivir. Oye, ¿en qué calle vives? Yo vivo en la calle García Lorca, Sí, ¿no? sí, o Algo Gustavo así. Adolfo Becker. Qué Dices, bonito. vamos. Ostras, qué bonito, ¿no? Como yo que vivo yo vivo en la calle Pío 11, pero encima 11 escrito con números romanos, que tienes que decir, no, Pío X palito, porque hay veces que escriben El X 11 y palito, no. palito X o palito no sé qué, o lo ponen en valenciano, Pius X palito, y al final dices, ¿pero dónde vive? Hay que ver, menudo lío. Ya no sé ni Mejor cómo que no lo tenga que escribir. ir nunca la ambulancia o la policía a buscarte, No, pues porque eso no van va a a llegar. aclarar. Muy Sí. bien, muy bien. ¿Y tú? Pues yo he aprovechado para hacer un pequeño viaje a Roma, a visitar también a un par de amigas que viven allí, a hacer un poquito de turismo típico, de turismo, La cultura de Roma. cultura de Roma, pasearme por sus calles, tomarme un helado, tomarme una pizza y un cappuccino y un corneto. Genial. Sí, he aprovechado eso. Bueno, pues te cuento también un poco el rollo cultureta también. Hombre, por supuesto, nuestros oyentes esperan cultura. Aproveché para ir a la Sala Carme, que hacían un espectáculo que se llamaba La Marilyn, de una compañía que se llama Teatro Puerto. Ujú. Un espectáculo que hablaba sobre las personas trans en Chile. Y bueno, al principio parecía un poco raro el espectáculo, pero poco a poco, conforme le vas cogiendo el mensaje, al final, que de hecho al final hicieron un pequeño coloquio y el coloquio fue brutal, fue muy interesante y muy esclarecedor con Héctor Álvarez, que es el chico que salía allí. Muy bien. Y eso fue muy, muy guay, muy guay. Bueno, aprovecho también para contar un proyecto que me ha surgido este mes de una chica que es escritora, ha escrito un libro sobre autoayuda y me ha propuesto llevar este libro a la escena, ¿vale? De momento, como se suele decir en estos casos, no puedo hablar mucho porque es una cosa que está en el aire, todavía no está segura. Pero sí que me gustaría... A ver, yo creo que al final saldrá, ¿vale? La idea. Entonces, lo ideal sería un poco contar aquí en el podcast el proceso que estamos llevando desde el principio, o sea, desde la semana pasada, que fue el primer contacto con esta persona que me ha dado el guión, bueno, ni siquiera el guión, La idea, ¿no? la idea, la propuesta, claro, hasta que esta idea se convierta en un estreno, en una obra de teatro, si os parece. Me parece muy interesante. Claro, porque en realidad, a ver, lo primero que hemos hecho ha sido poner una fecha. Eso es algo que yo siempre recomiendo y casi que exijo. Hay que poner una fecha Sí, no, límite. porque si no aplazas, vas aplazando. Claro. Procrastina. Procrastinando, vas procrastinando y al final nunca se hace. Entonces, lo primero que hemos hecho, sin saber si se va a hacer o no, es ponernos una fecha límite que sería abril del año que viene. Es decir, tenemos un año entero para ir trabajando el proyecto. Ahora, bueno, pues eso, lo primero que se suele hacer en estos casos es que una vez tienes el texto encima de la mesa, es hacer un presupuesto. Hay que saber si es viable o no es viable, saber cuánto va a costar, qué equipo de gente va a participar ahí y saber también que yo lo llamo lenguaje, ¿vale? ¿Qué lenguaje se va a utilizar? Es decir, ¿va a ser una obra de teatro para hacer un escenario grande? ¿Va a ser una obra de teatro para hacer un escenario pequeñito, de pequeño formato? Y si es así, ¿qué lenguaje de comunicación vamos a utilizar? ¿Va a ser teatro con actores y actrices de carne y hueso? ¿Va a ser de títeres, de marionetas, de sombras chinas? ¿O va a ser un estilo cómico, de payaso, de clown, serio? Es un poco lo que estamos definiendo ahora, y el siguiente paso es preparar un presupuesto para saber cuánto va a costar todo y cómo vamos a financiar, o sea, de dónde va a venir el dinero. Cuando lo tengamos,
entonces ya se decide si se sigue adelante ¿O no? o no. Muy Y bien. esto, pues el mes que viene, en el próximo podcast, pues lo comentaré, el siguiente paso a seguir. Sí, me parece muy interesante. Además, si esto sigue adelante y sale bien, podemos ir informando a nuestros culturetas de cómo va todo el proyecto. Claro. Y de cara al año que viene, si al final saliera, pues bueno, invitarlos a que vengan a ver. Claro, y también un poco seguir en tiempo real, ¿no? Sí, cuánto exacto. el tiempo y el esfuerzo, que parece que sea algo muy fácil, muy sencillo y que uno se levanta por la mañana y ya está, pero en realidad es una cantidad de trabajo abrumadora y ver casi paso por paso cómo nace del primer día una llamada telefónica. Oye, Fernando, tengo esta idea, a el día del estreno. Qué guay. Oye, me parece súper interesante. ¿A que está guay? Sí. Te voy a contar ya un poquito lo que había pensado, mis recomendaciones para el mes de mayo, ¿vale? ¿Te parece? Venga. Bueno, para las personas que nos están escuchando, yo este mes de mayo recomiendo ir a visitar el Festival Cabanyal Íntim que se hace en Valencia. Festival Cabanyal Íntim, para los que no lo sepan, son una serie de piezas casi todas cortas que se realizan en casas o en espacios no convencionales dentro del barrio del Cabanyal. Antiguamente nació, y creo que todavía a fecha de hoy, todavía se hace en casas particulares. Pues entras en una casa... La casa de la señora Rogelia. Claro, la señora Vicenta, la señora Carmen, entras en su casa, que son casas antiguas y que suelen tener techos muy, muy altos o comedores muy grandes, tienen corrales, porque claro, eso son casas de pescadores. Y al ser espacios que bueno, no son grandes, pero bueno, tampoco es un cuartito pequeño. ¿Y hacen las obras dentro de las casas de estas señoras? Sí. Entonces a lo mejor es para el público, caben por 10, 12 personas y haces un pase, que son piezas cortas, de 20 minutos. Para quien conozca el Rusafa Escénica, pues es algo bastante parecido, aunque es verdad que el tipo de teatro que se hace allí es un teatro un poquito más... pues más de guerrilla, ¿no? Como este podcast. Es teatro... Más de calle, más nuestro, más... Sí, no son... Es gente que está... Hay de todo. Hay gente que está empezando, hay gente que ya lleva tiempo, mezcla también a veces... Es muy experimental, hay piezas muy experimentales. Entonces no hay grandes nombres que digas, no, vas a ver este... Yo suelo ir tanto a Rusafa Escénica como al Cabanyal Íntim a probar. A probar. Y a ver qué tal. Sí, a conocer gente nueva y a descubrir. Creo que la palabra sería descubrir. Las entradas cuestan unos 6 euros, creo. Las de piezas cortas que son de 20 minutos, media hora. Y, por ejemplo, hay una pequeña pieza que se llama Calor de tía, de una actriz que se llama Rocío Ladrón de Guevara. Yo esta chica la vi en el Rusafa Escénica y me encantó. Aparte de que también ella es monologuista, pero es... a ver, a mí me gustó mucho, es tiene una vis cómica muy buena, me gustó. Luego también hay otra pieza que se titula Un fin del mundo, en el que participa Miguel Ángel Sweeney. Anda, de esto hemos visto ya algunas obras. Sí, al final va a patrocinar el podcast, creo ya. Sí, yo creo que sí, patrocinado por Miguel Ángel Sweeney. Le vamos a pedir royalties, porque siempre hablamos bien. Y siempre hablamos bien de él. No, sí, desde luego. Hasta el momento. Entonces, como hasta el momento lo que hemos visto nos ha gustado mucho, yo creo que vamos a repetir, ¿no? Por supuesto. Lamentamos mucho que se cancelara... Sí, es verdad. Teníamos pendiente ver una obra que se llamaba Café para Todos. El trabajo del actor es buscar trabajo. Y el productor es Miguel Ángel Sweeney, pero por problemas con, pues entre los actores cogieron COVID y demás, tuvieron que anular finalmente la obra, no pudimos verla. Y nada, esperamos a los actores que estén lo mejor posible, que se hayan recuperado y que mucha fuerza a todos. Sí. Así que iremos a ver Un fin del mundo para apoyarle, en el que hay varios actores aparte de él. Después, una tercera pieza que recomendaría se titula La tormenta de nieve, en la que sale Jessica Martínez. Y la última se llama Las Coachers, que esta tiene que ser cómica por fuerza, porque aparece Mari Marcos, que forma parte de la compañía de Copyvolta.
y Elena Doncel. Y bueno, estas dos chicas tienen un perfil muy clown, ¿vale? Muy payaso. Entonces va a ser... Esta será bastante cómica, entonces. Será muy cómica, mejor lo que quieras, porque ellas dos tienen esa vis. Esas son mis recomendaciones para el mes de mayo, darse una vuelta por allí, por el Intim. Muy bien. Oye, pues tendremos que pasarnos a ver qué tal, ¿no? Así para el siguiente podcast cultural hablaremos Y de comentamos, lo que hemos claro. visto. Muy bien, pues bueno, yo hablando antes de Rusafa Scénica, este mes de abril, el día 30 de abril, día de mi cumpleaños, este sábado, fui a ver una... Felicidades. Ah, muchas gracias. Felicidades. Anda que me felicitaste. Fui a ver bueno, eran 3 piezas cortas de Rusafa Scénica, de unos 20 minutitos más o menos cada obra. Muy diferentes cada una, pero la verdad es que, bueno, me gustaban las 3, algunas más que otras, pero la verdad es que las recomiendo. La primera fue Preludio a la lentitud, de Ana Sanauja. Me pareció muy innovadora, la verdad. Bueno, me pareció que estuvo bastante bien. Mezclaban música con relato. Salía una actriz tocando el piano y un actor con la trompeta. El actor, los momentos que no tocaba la trompeta, recitaba. Y me pareció muy, no sé, me gustó bastante. Hubo un momento que generó como mucho caos a nivel de música. No sé, estuvo bien y la recomiendo. De ahí pasamos a otra sala donde se representó una pequeñita obra que se llama La casita, de Leah Herford. Y estuvo muy bien porque la historia, aunque es cortita, la actriz, la verdad es que, bueno, luego me acerqué a darle la enhorabuena porque me gustó mucho. Dentro de esta pequeña obra ella tenía como... era un único reparto, ¿no? Pero ella tenía como muchas fases de altibajos emocionales y la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, el trasfondo de la historia pues era bastante crudo, ¿no? Era una realidad de pues, una niña que en su momento había sido abusada y como que te enteras de ese abuso un poquito de cada mitad, que es cuando empiezas a entender pues todas las luces, los sonidos que aparecen en la misma pequeña escena. Me gustó muchísimo, la chica la verdad es que una pasada, ya te digo, me acerqué a darle la enhorabuena porque me gustó. Sí, Lía, la verdad es que yo esa pieza también la vi en su momento en Rusafa Scénica y creo que, fíjate, las piezas donde solamente sale una persona, una actriz, ya son complicadas porque estás tú solo y eres tú el que tiene que aportar toda la energía. Claro, estás expuesto al 100% en todo momento al público. Claro, no tienes momento de descanso. Exacto. Y en esa pieza ella se le ve que está... Mira que es difícil no solamente tener concentración y mantener la energía, sino lo que se llama en teatro tener presencia, ¿vale? Tener presencia se le llama a cuando el actor está con los 5 sentidos y controlando todo lo que sucede, controlando el público, la iluminación, estar dentro del personaje, manejar el texto. Entonces se le veía tan concentrada y con tanta presencia en el escenario, Sí. que eso es lo que llena y lo que el público le llega, ¿no? El público le llega Sí. esa fuerza, ¿no? No sabrías muy bien cómo explicarlo, pero lo sientes. Sí, porque al final ella llegaba a todo el mundo y además tenía cambios de registro de niña pequeña y la chica adulta que era en ese momento como muy grandes, ¿no? Y hostia, ¿Verdad? Sí, llegaba bastante. Mucho potencial ahí. Sí, y después de la casita, pues la última pieza de Rusafa Scénica fue una que es Silla Verde, Cadira Verda, de Nada Pérez. La verdad es que esta fue más cómica, está guay, ¿no? Porque muy innovadora me pareció. Creas una historia a partir de un objeto tan simple como la silla verde que todos hemos tenido en los colegios, esa silla que te hipnotizaba y te tenías que sentar en ella, y a partir de ahí crean pues toda una historia con esa silla, la convierten esa silla en otra actriz protagonista dentro de lo que es la pieza, y la verdad es que Nada Pérez pues muy divertida, enganchaba bastante al público y demás, y la verdad es que muy bien, las 3 piezas de Rusafa Scénica aquí en el Musafés, yo lo recomiendo, está muy chulo. Muy guay, ¿verdad? Y nada, yo para ir acorde con tu hermoso atuendo que llevas hoy, este mes de mayo se realiza la Japan Weekend en Valencia. La Japan Weekend es un evento cultural para los que, como yo, somos bastante frikis del anime y del manga, rollo Son Goku para lo más básico y Shingeki no Kyojin para los que estamos ya modo titanes. Se realiza el 7 y 8 de mayo en Valencia.
Las entradas... O sea, este fin de están- semana ya. Sí, es de fin de semana. A partir Justito. de pasado mañana. Justito, justito. Sí. O sea, mañana. Sí. Para los que oigan este podcast, mañana. Para los que escuchan el podcast, sí. Y está bastante bien, es un evento grande. Podéis encontrar las entradas en internet. Si ponéis Japan Weekend Valencia 2022, os aparecen las entradas, la información que hay y demás. Allí tienen estos eventos, ¿vale? Yo he ido a varios. Estos eventos tienen parte de venta de cómics, de pósters, de peluches, merchandising de animes y de mangas. Suelen tener otra parte, ya os digo, no he ido nunca a así que este fin de semana me toca ir y experimentar el momento. Y tienen otra parte también de comida japonesa típica. Ah, qué guay. Y, Oye, me encanta eso. Oye, yo cuando hay comida me fijo en todo. Me lo comería todo. Perfecto, pues hay comida, hay comida. Sí. Y hay cosplay, es decir, bueno, el cosplay, imagino que todos sabéis lo que es, pero es... Como yo, que he venido hoy. Pues sí, el cosplay es como viene hoy Nando, que no sé yo si os recomiendo verlo, ya pasaremos foto. Y pues la gente se disfraza de personajes de anime, típicos, no típicos, de todo. Y muchas veces hacen también karaoke en medio de la Japan Weekend y la gente pues disfrazada con sus disfraces suben a cantar canciones japonesas, openings y endings de series y animes. Yo no me voy a disfrazar, tú puedes ir así, Yo podría que ser. vea todo el mundo. Vale. Y nada, yo os recomiendo la Japan Weekend. Al final, más que nada los que somos frikis del anime y del manga, lo disfrutamos mucho. Muchas veces vienen también autores mangas, firmas de mangas, de libros. Y no sé, está bastante guay, a mí me gusta bastante. ¿Esto dónde has dicho que era? En la Feria Valencia, ¿verdad? Sí. Sí, en la Feria de Valencia. Vale, o sea que es fácil ir con tranvía, metro Sí. y coche, sí. A la hora de coger entradas, yo he reservado ya mis entradas para las 11 y media. Sí que te dan como un rango para entrar, Ah, pero me imagino que será que por el tema del COVID, para no entrar todos de mogollón, me han entrado a plazos. Luego te puedo dar una pulserita para que tú puedas entrar y salir, como en los Vale, discos, vale. todas las veces que quieras. o sea, como las discotecas, cuando te ponían el cuño ahí. Sí, cuando te ponían el cuño, antaño. Ahora te Qué pongo una bueno. pulserita. En la puzzle, sí. Sí, sí. Así que va, recomendado. Qué guay, me encanta. Sí. Pues iremos a visitarlo, a ver qué tal. Por supuestísimo. Y aprender japonés. Sí. Arigato. Arigato gozaimasu. Ahora es cuando la gente nos da a bloquear porque ya nos hemos pasado. Pues nada, ¿algo más que añadir, Nando? Pues yo nada más. Ese ha sido mi mes de abril y mis propuestas para mayo. Pues de todo, nada más que añadir. Muy bien, perfecto. Pues nada, ya está aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que así ayudarás a que este programa siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed a un sustituto. Adiós.